Bienvenidos a este especial de Ingeniería Colosal. Hoy vamos a explorar 3 proyectos que desafiaron las leyes de la física y la lógica. Empezamos en la Segunda Guerra Mundial, con un plan tan extraño que parece ficción, el proyecto Habakkuk, un portaaviones gigante hecho de hielo. Campana, suscríbete y activa la campanita. Si te apasiona la ingeniería que cambió la historia, este es tu canal. Subimos 10 vídeos cada día para que nunca dejes de aprender. Vamos con el portaaviones de hielo. ¿Es posible que un país entero sobreviva viviendo por debajo del nivel del mar? En pleno siglo XXI, mientras las grandes metrópolis del mundo como Nueva York, Miami o Bangkok temen el aumento global de los océanos, existe una nación que lleva siglos ganándole la partida al Atlántico. Los Países Bajos no son solo un territorio geográfico, son el experimento de ingeniería hidráulica más grande y exitoso de la historia humana. En este vídeo, vamos a desglosar pieza por pieza el Plan Delta, una red de megaconstrucciones tan masiva y compleja que ha sido calificada como la 8ª maravilla del mundo moderno. Analizaremos desde las compuertas móviles que pesan tanto como la Torre Eiffel hasta los diques submarinos que desafían las corrientes más violentas del Mar del Norte. Si quieres entender cómo la tecnología puede salvar a una civilización de la aniquilación acuática, quédate hasta el final, porque esto es ingeniería colosal. Existe un lugar en el planeta donde la geografía no es un destino inevitable, sino una construcción consciente de la voluntad humana. Un lugar donde el mapa no se dibuja con lápiz, sino con hormigón armado, acero de alta resistencia y una lucha milenaria contra el abismo azul. Ese lugar son los Países Bajos, una nación que, por pura lógica geofísica, no debería existir. Si hoy mismo, en este preciso segundo, se detuvieran las bombas de achique, si los sistemas hidráulicos se congelaran y las compuertas de acero se abrieran, ciudades enteras como Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht desaparecerían bajo metros de agua salada en menos de lo que tarda en salir el sol. Más de un tercio del territorio neerlandés se encuentra físicamente por debajo del nivel del mar, y otro tercio es vulnerable a inundaciones fluviales catastróficas. Sin embargo, los neerlandeses no han aceptado la derrota. A lo largo de los siglos, han levantado lo que hoy el mundo reconoce como la red de defensa hidráulica más avanzada, costosa y compleja de la historia de la humanidad. Una verdadera gran muralla china diseñada para detener no a ejércitos, sino al océano Atlántico mismo. Esta es la crónica exhaustiva de cómo la ingeniería colosal logró lo que parecía una blasfemia contra la naturaleza: ponerle frenos al Mar del Norte y rediseñar la costa de Europa. Antes de sumergirnos en los detalles técnicos de estas barreras titánicas, suscríbete y activa la campanita. En este canal analizamos los proyectos que desafiaron las leyes de la física y la lógica, y tu apoyo es fundamental para seguir trayendo estas investigaciones de ingeniería colosal. Para comprender la magnitud de este desafío, es imperativo retroceder en el tiempo y analizar la fragilidad inherente de esta tierra. Los Países Bajos son, geológicamente hablando, el gran desagüe de Europa. Es un delta masivo formado por la agonía de ríos poderosos como el Rin, el Mosa y el Escalda, que arrastran sedimentos desde los Alpes y las llanuras centrales para depositarlos en una costa baja y arenosa. Durante milenios, esta zona fue un pantano inhabitable, un laberinto de turba y lodo donde la marea entraba y salía a su antojo. Los primeros pobladores de estas tierras, hace más de 2000 años, no tenían tecnología para luchar contra el agua, así que aprendieron a vivir con ella. Construyeron los terpen, montículos de tierra artificiales sobre los cuales levantaban sus granjas y aldeas, esperando que la marea alta no superara la altura del barro acumulado. Era una existencia precaria, dictada por la luna y las tormentas. Con el tiempo, la ambición humana creció. En la Edad Media, comenzaron a aparecer los primeros diques rudimentarios, líneas de defensa que intentaban mantener el agua fuera de pequeñas parcelas de cultivo. Pero el gran salto técnico llegó con el molino de viento. Estos icónicos gigantes no se construyeron por estética, eran bombas hidráulicas impulsadas por la energía eólica, diseñadas para extraer el agua de las zonas pantanosas y verterla en canales, creando así los polders, tierras ganadas al mar que se convirtieron en el motor agrícola del país. Sin embargo, esta victoria era frágil. Cada centímetro de tierra ganado era un centímetro que el mar quería recuperar. La ingeniería neerlandesa se forjó en la tragedia. El 1 de febrero de 1953, el país recibió un recordatorio brutal de quién es el verdadero dueño de la costa. Una combinación meteorológica casi imposible de prever ocurrió esa noche.
Una marea viva excepcionalmente alta coincidió con una tormenta huracanada proveniente del noroeste, empujando una masa de agua masiva hacia el embudo del Mar del Norte. Los diques medievales y las defensas de tierra, que habían resistido durante generaciones, simplemente se desintegraron. El agua avanzó con una presión hidrostática incalculable, rompiendo barreras en más de 60 puntos simultáneamente. En una sola noche, 160.000 hectáreas de tierra quedaron sumergidas. El balance fue desolador. Casi 2.000 personas fallecieron ahogadas en sus propias camas, miles de cabezas de ganado se perdieron y la economía de la región quedó en ruinas. Fue en ese momento de luto nacional cuando nació el grito de Deltaverken o Plan Delta. Holanda juró que nunca más volvería a suplicar piedad al océano. A partir de ese momento, la relación con el agua pasaría de ser una tregua incómoda a un dominio absoluto mediante la tecnología. El Plan Delta fue aprobado con una premisa técnica radical: reducir la línea de costa en 700 kilómetros. Los ingenieros comprendieron que defender cada pequeño entrante de mar era imposible. La estrategia consistía en cerrar las grandes bocas de los estuarios con barreras masivas, convirtiendo el complejo sistema de islas y canales del suroeste en una fortaleza impenetrable. Imagina el reto logístico y de ingeniería civil que esto representaba en la década de los 50 y 60. No se trataba de construir en tierra firme, donde puedes cimentar sobre roca sólida. Aquí, el suelo es lodo, arena movediza y sedimentos fluviales. Las corrientes en los canales del Escalda son tan violentas que pueden arrastrar bloques de hormigón de 10 toneladas como si fueran guijarros. Para solucionar esto, los ingenieros tuvieron que inventar una rama entera de la ciencia: la ingeniería hidráulica moderna. Tuvieron que construir barcos que eran auténticas fábricas flotantes, como el Cardium, un buque diseñado exclusivamente para colocar alfombras de asfalto y grava en el fondo del mar antes de colocar los pilares, evitando que la erosión socavara las bases de las estructuras. Cada paso del Plan Delta fue un territorio inexplorado donde se mezclaban la física de fluidos, la geotecnia y la arquitectura colosal. Uno de los hitos más impresionantes de esta muralla es, sin duda, la Oosterscheldekering, la barrera del Escalda oriental. Originalmente, el plan contemplaba cerrarlo con un dique de arena y piedra convencional. Pero aquí surgió un conflicto que cambiaría la ingeniería para siempre: la ecología. Los pescadores y los biólogos advirtieron que cerrar el estuario mataría uno de los ecosistemas más ricos del mundo y destruiría la industria de las ostras y mejillones. Tras años de debate nacional, el gobierno tomó una decisión sin precedentes: construir una barrera abierta, algo que nunca se había intentado a esa escala. La estructura final tiene 9 kilómetros de largo y se sostiene sobre 65 pilares de hormigón que son, en esencia, rascacielos sumergidos. Cada pilar pesa 18.000 toneladas y tiene una altura de 50 metros. Estos gigantes se fabricaron en un dique seco especial y, mediante barcos de elevación pesada, se transportaron y hundieron en su posición exacta con un margen de error de pocos milímetros. Entre estos pilares se instalaron compuertas de acero de 500 toneladas cada una. En condiciones normales, las compuertas están levantadas, permitiendo que la marea entre y salga, manteniendo vivo el ecosistema. Pero cuando los sensores detectan que el Mar del Norte se eleva 3 metros por encima del nivel normal, el sistema hidráulico más potente del mundo baja las compuertas en menos de una hora, convirtiendo el estuario en un lago protegido. Es la fusión perfecta entre el respeto a la naturaleza y el poder del acero. Si te está asombrando la escala de este muro contra el mar, recuerda suscribirte ahora mismo y activar la campanita. Analizamos la ingeniería que protege al mundo todos los días y tus interacciones nos ayudan a seguir creciendo. Continuamos con la joya de la corona del Plan Delta, la Maeslantkering. Para proteger el puerto de Rotterdam, el más grande y transitado de Europa, no se podía usar una barrera fija. Los barcos portacontenedores de 400 metros de largo necesitan entrar y salir las 24 horas del día. Cerrar el acceso de forma permanente habría sido un suicidio económico. Por ello, en los años 90, los ingenieros neerlandeses diseñaron la Maeslantkering, posiblemente la máquina móvil más grande del mundo. Consiste en 2 puertas flotantes gigantescas, cada una con la longitud de la Torre Eiffel si la tumbáramos de lado. Estas puertas están conectadas a las orillas por brazos de acero articulados de 237 metros de largo. El funcionamiento es una maravilla de la física.
Cuando se aproxima una tormenta peligrosa, las puertas, que normalmente descansan en diques secos a los lados del canal, se llenan de aire para flotar y son empujadas hacia el centro por motores eléctricos. Una vez unidas en el medio, se abren válvulas para que el agua de mar entre en las puertas, haciendo que se hundan hasta sentarse en el fondo del canal, creando un sello hermético. Lo más fascinante es la articulación de bola que une los brazos a la tierra firme. Es una esfera de acero de 10 metros de diámetro, fabricada con una precisión tal que permite que la estructura se mueva con las olas sin romperse por la presión. Es ingeniería aeroespacial aplicada a la defensa costera. Hablemos ahora de la física detrás de los diques. No basta con poner un muro. Hay que entender la presión hidrostática y el efecto del oleaje. Un muro vertical recibe toda la energía de la ola de golpe. Por eso, la ingeniería neerlandesa prefiere los diques con pendientes suaves recubiertos de piedras de basalto o bloques de hormigón entrelazados. Estos bloques, llamados acrópodos, tienen formas extrañas diseñadas para disipar la energía del agua. Cuando la ola golpea, el agua se divide y pierde fuerza en los huecos entre las piedras, reduciendo el impacto sobre la estructura principal. Además, bajo estas piedras hay capas de arena, arcilla y geomembranas que evitan que el agua filtre y erosione el dique desde adentro. Si el núcleo de un dique se moja y se satura, puede colapsar por su propio peso. Es un equilibrio constante entre peso, fricción y permeabilidad. Pero el Plan Delta no es una obra terminada, es un organismo vivo que debe adaptarse a la mayor amenaza de nuestro siglo, el cambio climático. A medida que el nivel del mar sube debido al deshielo de los polos, los diques que ayer eran seguros hoy empiezan a parecer bajos. Los ingenieros neerlandeses han tenido que dar un giro de 180 grados en su filosofía. Ya no hablan solo de luchar contra el agua, sino de darle espacio. Este es el concepto detrás del proyecto Ruimtebur de Rivière. Han comprendido que si sigues levantando muros, tarde o temprano el agua encontrará una grieta. La nueva estrategia consiste en mover los diques hacia atrás, ensanchar los cauces de los ríos y crear zonas de inundación controlada. En lugar de proteger cada metro cuadrado a toda costa, han diseñado parques y terrenos agrícolas que pueden inundarse de forma segura cuando los ríos Rin o Mosa traen caudales récord desde Alemania. Es una lección de humildad frente a la potencia de la naturaleza. La ingeniería más inteligente es aquella que sabe predecir su comportamiento y fluir con él. Otra innovación sorprendente es el uso de la propia naturaleza como herramienta de construcción. En la costa de Holanda meridional, los ingenieros han creado el Zandmotor o motor de arena. En lugar de dragar arena y colocarla manualmente en las playas cada año para evitar la erosión, vertieron 21 millones de metros cúbicos de arena en un solo punto, formando una península artificial en forma de gancho. La idea es dejar que las corrientes marinas y el viento distribuyan esa arena gradualmente a lo largo de la costa durante los próximos 20 años. Es ingeniería pasiva de gran escala, utilizando la energía del océano para reparar las defensas del país. Esto demuestra que Holanda sigue siglos por delante de cualquier otra nación en la gestión costera. El mantenimiento de estas estructuras es una tarea hercúlea. Cada compuerta debe ser revisada contra la corrosión salina, cada sistema hidráulico debe ser probado mensualmente y los sedimentos deben ser dragados para evitar que bloqueen los mecanismos móviles. El costo total de mantener este sistema es asombroso. Los Países Bajos gastan anualmente más de 1.200 millones de euros solo en mantenimiento y pequeñas mejoras del Plan Delta. Pero si comparamos ese gasto con el valor de lo que protegen, más de 2 billones de euros en infraestructuras y la vida de 17 millones de personas, la inversión es la más rentable de la historia. Gracias a estas infraestructuras, el riesgo de inundación catastrófica en las zonas más pobladas de Holanda es de menos de una vez cada 10.000 años. Para que te hagas una idea, en ciudades como Nueva Orleans, antes del huracán Katrina, el estándar de protección era de una vez cada 100 años. Holanda es 100 veces más segura que las ciudades más avanzadas de Estados Unidos frente al mar. Esto no se logra solo con dinero, sino con una cultura nacional de respeto por el agua y una educación técnica de primer nivel. Hoy en día, el Plan Delta es más que una obra civil, es un producto de exportación. Cuando Nueva York sufrió el azote del huracán Sandy, o cuando las naciones del sudeste asiático ven cómo sus megaciudades se hunden, a quienes llaman es a los ingenieros de Delft y Rotterdam. Han convertido su mayor debilidad geográfica en su mayor fortaleza económica. La Gran Muralla neerlandesa es un testimonio de la resiliencia humana. Nos enseña que el ingenio, cuando se combina con la planificación a largo plazo y la inversión constante,
puede vencer incluso a las fuerzas más elementales de la Tierra. Holanda no es solo un país de tulipanes y molinos, es un laboratorio viviente de lo que la humanidad puede lograr cuando decide que no se va a dejar borrar del mapa. La ingeniería hidráulica neerlandesa nos recuerda que no heredamos la tierra de nuestros antepasados, sino que la protegemos para nuestros descendientes. Cada dique, cada esclusa y cada bomba es un compromiso con el futuro. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. El mundo está lleno de proyectos que desafían lo imposible, y aquí en Ingeniería Colosal los analizamos todos al detalle. Recuerda que la construcción del conocimiento no se detiene nunca y que cada día publicamos nuevos análisis de infraestructuras que cambian el mundo. Deja en los comentarios qué otro megaproyecto de defensa o ingeniería te gustaría que investigáramos a fondo. Soy tu guía en este viaje por las megaconstrucciones, y nos vemos en el próximo gran desafío. El hielo no fue el único material con el que los ingenieros intentaron dominar el mundo. Imagina cerrar el estrecho de Gibraltar y secar parte del mar Mediterráneo para unir Europa con África. Esto no es una película, se llamó Atlántropa. Campana, suscríbete si aún no lo has hecho. Estamos a punto de alcanzar nuestra meta de monetización y tu apoyo cuenta muchísimo. Prepárate para ver el plan de ingeniería más ambicioso del siglo XX. ¿Es posible que una nación entera sobreviva y prospere viviendo físicamente por debajo del nivel del mar? En pleno siglo XXI, mientras las grandes metrópolis costeras del mundo como Nueva York, Miami, Venecia o Bangkok tiemblan ante la amenaza real del aumento global de los océanos, existe un pequeño país en el norte de Europa que lleva siglos ganándole la partida al océano Atlántico. Los Países Bajos no son simplemente un territorio geográfico definido por fronteras políticas. Son, en esencia, el experimento de ingeniería hidráulica más grande, ambicioso y exitoso de toda la historia de la humanidad. En este vídeo, vamos a desglosar de forma exhaustiva y técnica el Plan Delta, una red de megaconstrucciones tan masiva, costosa y compleja que ha sido calificada oficialmente por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Analizaremos desde las compuertas móviles que pesan lo mismo que la Torre Eiffel hasta los diques submarinos que desafían las corrientes más violentas del Mar del Norte. Si quieres entender cómo la tecnología punta y la voluntad inquebrantable pueden salvar a una civilización entera de la aniquilación acuática, quédate hasta el final, porque esto es ingeniería colosal. Existe un lugar en nuestro planeta donde la geografía no es un destino inevitable dictado por la naturaleza, sino una construcción consciente y artificial de la inteligencia humana. Un lugar donde el mapa no se dibuja con lápiz sobre papel, sino con hormigón armado de alta densidad, acero de grado naval y una lucha milenaria contra el abismo azul. Ese lugar son los Países Bajos, una nación que, por pura lógica geofísica y geológica, no debería existir en la actualidad. Si hoy mismo, en este preciso segundo, se detuvieran las bombas de achique que trabajan sin descanso, si los sistemas hidráulicos automatizados se congelaran y las compuertas de acero se abrieran de par en par, ciudades enteras y centros neurálgicos como Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht desaparecerían bajo varios metros de agua salada en menos tiempo del que tarda en completar una rotación el Sol. Más de un tercio del territorio neerlandés se encuentra físicamente por debajo del nivel medio del mar, y otro tercio es críticamente vulnerable a inundaciones fluviales catastróficas. Sin embargo, los neerlandeses no han aceptado la derrota ante los elementos. A lo largo de los siglos, han levantado lo que hoy el mundo reconoce como la red de defensa hidráulica más avanzada de la historia. Una verdadera gran muralla china diseñada para detener no a ejércitos invasores, sino al poder destructivo del océano Atlántico mismo. Esta es la crónica técnica de cómo la ingeniería colosal logró lo que parecía una blasfemia contra las leyes naturales: ponerle frenos al Mar del Norte y rediseñar por completo la línea de costa de Europa. Antes de sumergirnos en los complejos cálculos estructurales de estas barreras titánicas y entender cómo funcionan sus mecanismos de defensa, recuerda que en este canal analizamos profundamente los proyectos que desafiaron las leyes de la física y la lógica. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Tu apoyo constante es el motor que nos permite seguir trayendo estas investigaciones de ingeniería colosal. Tu interacción, tus likes y tus comentarios son fundamentales para que podamos dedicar decenas de horas a investigar y redactar estos guiones masivos que no encontrarás en ningún otro lugar. Para comprender la verdadera magnitud de este desafío de ingeniería, es imperativo retroceder en el tiempo y analizar la fragilidad inherente de esta tierra. Los Países Bajos son, geológicamente hablando, el gran desagüe de Europa occidental.
Es un delta masivo y complejo formado por la desembocadura de ríos poderosos como el Rin, el Mosa y el Escalda, que arrastran sedimentos desde los Alpes y las llanuras centrales para depositarlos en una costa baja, arenosa y cambiante. Durante milenios, esta zona fue un pantano inhabitable, un laberinto caótico de turba, barro y lodo donde la marea entraba y salía a su antojo, remodelando el paisaje cada día. Los primeros pobladores de estas tierras, hace más de 2000 años, carecían de la tecnología necesaria para luchar frontalmente contra el agua, por lo que aprendieron a coexistir con ella de forma precaria. Construyeron los terpen, montículos de tierra artificiales sobre los cuales levantaban sus granjas, aldeas y cementerios, esperando que la marea alta de las tormentas no superara la altura del barro acumulado. Era una existencia dictada por las fases de la luna y la violencia de las tormentas invernales. Con el paso de los siglos, la ambición humana creció exponencialmente. En la Edad Media, comenzaron a aparecer los primeros diques rudimentarios de turba, líneas de defensa que intentaban mantener el agua salada fuera de pequeñas parcelas de cultivo para evitar que la sal quemara las cosechas. Pero el gran salto técnico, el momento que cambió el destino de la nación, llegó con la perfección del molino de viento. Estos icónicos gigantes de madera no se construyeron por estética o folclore. Eran bombas hidráulicas industriales impulsadas por la inagotable energía eólica del Mar del Norte, diseñadas específicamente para extraer el agua de las zonas pantanosas y verterla en canales elevados, creando así los polders, tierras ganadas al mar que se convirtieron en el motor agrícola y económico del país. Sin embargo, esta victoria siempre fue frágil. Cada milímetro de tierra ganado era un milímetro que el mar, con una paciencia geológica, quería recuperar a toda costa. La ingeniería neerlandesa moderna no nació en un laboratorio, sino que se forjó en las cenizas de una tragedia nacional sin precedentes. El 1 de febrero de 1953, el país recibió un recordatorio brutal y sangriento de quién es el verdadero dueño de la costa europea. Una combinación meteorológica casi imposible de prever ocurrió esa fatídica noche. Una marea viva excepcionalmente alta, potenciada por la alineación de los astros, coincidió con una tormenta huracanada proveniente del noroeste, empujando una masa de agua masiva hacia el embudo natural que forma el Mar del Norte. Los diques medievales y las defensas de tierra, que habían resistido durante generaciones de campesinos, simplemente se desintegraron bajo la presión. El agua avanzó con una presión hidrostática incalculable, rompiendo barreras en más de 60 puntos de forma simultánea. En una sola noche, 160.000 hectáreas de tierra habitada quedaron sumergidas bajo aguas gélidas. El balance fue desolador y traumático. Casi 2000 personas fallecieron ahogadas en sus propias casas mientras dormían, decenas de miles de cabezas de ganado se perdieron y la infraestructura económica de toda una región quedó en ruinas absolutas. Fue en ese momento de luto y desesperación nacional cuando nació el Plan Delta o Deltaverken. Holanda juró solemnemente que nunca más volvería a suplicar piedad al océano. A partir de ese momento, la relación del ser humano con el agua pasaría de ser una tregua incómoda a un dominio tecnológico absoluto. El Plan Delta fue aprobado por el Parlamento con una premisa técnica tan radical como eficiente: reducir la línea de costa en 700 kilómetros mediante el cierre de los estuarios. Los ingenieros jefes comprendieron que defender cada pequeño entrante de mar era una tarea logísticamente imposible y económicamente inviable. La estrategia maestra consistía en cerrar las grandes bocas de los estuarios del suroeste con barreras masivas de ingeniería pesada, convirtiendo el complejo laberinto de islas y canales en una fortaleza costera impenetrable. Imagina por un segundo el reto que esto representaba en las décadas de los 50 y 60, antes de la existencia de las computadoras modernas o los materiales compuestos actuales. No se trataba de construir en tierra firme sobre roca sólida. Aquí, el suelo de cimentación es lodo, arena movediza y sedimentos fluviales inestables. Las corrientes en los canales del Escalda son tan violentas que pueden arrastrar bloques de hormigón de 10 toneladas como si fueran simples canicas. Para solucionar esto, los ingenieros de la Comisión Delta tuvieron que inventar una rama entera de la ciencia desde cero: la ingeniería hidráulica de alta mar. Tuvieron que construir barcos que eran auténticas factorías flotantes, como el mítico buque Cardium, diseñado exclusivamente para colocar alfombras protectoras de asfalto, grava y polímeros en el fondo marino antes de colocar los pilares, evitando así que la erosión de las corrientes submarinas socavara las bases de las estructuras. Cada paso del Plan Delta fue un territorio inexplorado donde se mezclaban la física de fluidos de vanguardia, la geotecnia avanzada y la arquitectura colosal de defensa.
Suscríbete ahora mismo y activa la campanita si te apasionan estos desafíos tecnológicos que parecen imposibles. En Ingeniería Colosal analizamos cada detalle para que comprendas la magnitud del esfuerzo humano. Tu apoyo es lo que nos permite seguir produciendo este contenido educativo y técnico de alta calidad. Continuamos con el análisis de las estructuras más impresionantes de este muro de agua. Uno de los hitos más impresionantes y visualmente impactantes de esta muralla es, sin duda, la Oosterscheldekering, la barrera del Escalda Oriental. Originalmente, el plan de 1953 contemplaba cerrar este brazo de mar con un dique de arena y piedra convencional, convirtiéndolo en un lago de agua dulce estancada. Pero aquí surgió un conflicto histórico que cambiaría la filosofía de la ingeniería para siempre: la conciencia ecológica. Los pescadores de la zona y los biólogos marinos advirtieron que cerrar el estuario por completo mataría uno de los ecosistemas más ricos de Europa y destruiría la centenaria industria de las ostras y mejillones que alimentaba a miles de familias. Tras años de intenso debate nacional y presión social, el gobierno neerlandés tomó una decisión sin precedentes en la historia de la obra pública: construir una barrera abierta, algo que nunca se había intentado a esa escala planetaria. La estructura final resultante tiene 9 kilómetros de longitud total y se sostiene sobre 65 pilares de hormigón pretensado que son, en esencia, rascacielos sumergidos de 50 metros de altura. Cada uno de estos pilares individuales pesa la asombrosa cifra de 18.000 toneladas. Estos gigantes de concreto se fabricaron en un dique seco especial y, mediante barcos de elevación pesada de diseño único, se transportaron y hundieron en su posición exacta en el lecho marino con un margen de error de pocos milímetros, desafiando las corrientes de marea. Entre estos pilares se instalaron compuertas de acero de 500 toneladas cada una. En condiciones climáticas normales, las compuertas permanecen levantadas, permitiendo que la marea entre y salga con libertad, manteniendo vivo y productivo el ecosistema salino. Pero cuando los sensores digitales de última generación detectan que el Mar del Norte se eleva peligrosamente por encima del nivel de seguridad, el sistema hidráulico más potente del mundo baja las compuertas de forma sincronizada, convirtiendo temporalmente el estuario en un lago blindado contra el oleaje. Es la fusión perfecta entre el respeto absoluto a la biología marina y el poder bruto del acero y el hormigón. Para proteger el puerto de Róterdam, el más grande, estratégico y transitado de todo el continente europeo, no se podía utilizar una barrera fija ni siquiera una con pilares permanentes. Los gigantescos barcos portacontenedores modernos, de más de 400 metros de eslora, necesitan entrar y salir del puerto las 24 horas del día, los 365 días del año. Cerrar el acceso de forma permanente habría supuesto un suicidio económico para toda la Unión Europea. Por ello, a finales de los años 90, la ingeniería neerlandesa diseñó y ejecutó la Maeslanckering, posiblemente la máquina móvil más grande y compleja construida por el hombre en el siglo XX. Esta maravilla consiste en dos puertas flotantes de acero gigantescas, cada una con la longitud equivalente a la Torre Eiffel si la tumbáramos de lado sobre el canal. Estas puertas están conectadas a las orillas mediante brazos de acero articulados que son las estructuras móviles más grandes del mundo. Su funcionamiento es una lección magistral de física aplicada. Cuando se aproxima una tormenta de categoría histórica, las puertas, que normalmente descansan secas en diques laterales para no obstruir el tráfico naval, se llenan de aire comprimido para flotar y son empujadas suavemente hacia el centro del canal por motores eléctricos de precisión. Una vez que se unen perfectamente en el medio del cauce, se abren válvulas masivas para que el agua de mar inunde el interior de las puertas, haciendo que éstas se hundan por su propio peso hasta sentarse firmemente en un lecho de hormigón preparado en el fondo del canal, creando así un sello hidrodinámico hermético. Lo más fascinante desde el punto de vista mecánico es la articulación de bola que une los brazos a la tierra firme. Es una esfera de acero macizo de 10 metros de diámetro, fabricada con una tolerancia de micras, que permite que la estructura completa se mueva y pivote con la fuerza de las olas sin fracturarse por la tensión estructural. Es, literalmente, ingeniería aeroespacial aplicada a la defensa costera a escala masiva. Pero la ingeniería neerlandesa no se detiene en la construcción de barreras, también domina la física de suelos y la dinámica de costas. Un dique no es simplemente un muro de contención. Hay que entender y calcular la presión hidrostática lateral y el efecto de erosión del oleaje constante. Un muro vertical puro recibe toda la energía cinética de la ola de un solo golpe, lo que acabaría por fracturarlo. Por eso, la ingeniería del Plan Delta prefiere los diques con pendientes extremadamente suaves, recubiertos de piedras de basalto natural o bloques de hormigón entrelazados de diseño geométrico avanzado.
Estos bloques, conocidos técnicamente como acrópodos, tienen formas complejas diseñadas específicamente para disipar la energía cinética del agua mediante la turbulencia. Cuando la ola golpea la barrera, el agua se divide y pierde su fuerza destructiva en los huecos calculados entre los bloques, reduciendo el impacto final sobre el núcleo de la estructura. Además, bajo esta armadura exterior de piedra y hormigón, existen capas estratégicas de arena compactada, arcilla impermeable y geomembranas sintéticas que evitan que el agua se filtre hacia el interior del dique. Si el núcleo de un dique se satura de agua, pierde su estabilidad interna y puede colapsar catastróficamente por su propio peso en un proceso conocido como licuefacción. Mantener este equilibrio entre peso, fricción interna y permeabilidad controlada es lo que diferencia un dique neerlandés de cualquier otro muro en el mundo. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de estas explicaciones técnicas. Tu apoyo nos permite seguir investigando la ciencia detrás de las megaconstrucciones más asombrosas del planeta. Sin embargo, el Plan Delta no es una obra estática o terminada. Es un organismo tecnológico vivo que debe evolucionar para enfrentar la mayor amenaza existencial de nuestro siglo, el cambio climático y el deshielo de los casquetes polares. A medida que el nivel medio del mar sube de forma global, los diques que ayer se consideraban inexpugnables hoy empiezan a parecer peligrosamente bajos. Ante esta realidad, los ingenieros de los Países Bajos han tenido que realizar un giro copernicano de 180 grados en su filosofía de diseño. Ya no hablan únicamente de luchar contra el agua mediante la fuerza bruta del cemento, sino de darle espacio al agua para que fluya de forma controlada. Este es el concepto revolucionario detrás del megaproyecto nacional Ruimtebur de Riviero Espacio para el Río. Han comprendido tras siglos de experiencia que si sigues levantando muros infinitamente altos, tarde o temprano la naturaleza encontrará una grieta o una debilidad por la cual irrumpir. La nueva estrategia de vanguardia consiste en mover los diques fluviales hacia atrás, ensanchar los cauces naturales de los ríos y crear zonas de inundación controlada en áreas rurales. En lugar de proteger cada milímetro cuadrado de suelo a toda costa, han diseñado parques inundables y terrenos agrícolas que pueden llenarse de agua de forma segura cuando los caudales del Rin o el Mosa alcanzan niveles récord debido al deshielo en los Alpes. Es una profunda lección de humildad ante la potencia de la naturaleza. La ingeniería más inteligente y avanzada no es la que intenta aplastar el medio ambiente, sino la que sabe predecir su comportamiento físico y fluye armónicamente con él. Otra innovación que está dejando boquiabiertos a los ingenieros de todo el mundo es el uso inteligente de la propia naturaleza como herramienta activa de construcción costera. En la costa de la provincia de Holanda Meridional, los científicos han creado el Zammotor o motor de arena. En lugar de recurrir al método tradicional y costoso de dragar arena anualmente para colocarla de forma artificial en las playas erosionadas por el viento, vertieron 21 millones de metros cúbicos de arena en un único punto estratégico, formando una península artificial masiva en forma de gancho. La idea brillante es dejar que las corrientes marinas naturales y el viento dominante distribuyan esa arena de forma gradual y uniforme a lo largo de toda la costa durante los próximos 20 años. Es, en esencia, ingeniería pasiva a una escala planetaria, utilizando la energía cinética del propio océano para reparar y fortalecer las defensas naturales del país sin intervención humana constante. Esto demuestra de forma fehaciente que Holanda sigue estando varios siglos por delante de cualquier otra nación en la gestión integrada de zonas costeras. El mantenimiento técnico de estas estructuras es, por sí solo, una tarea hercúlea y perpetua. Cada compuerta de acero debe ser monitoreada constantemente contra la corrosión galvánica y salina, cada sistema de actuadores hidráulicos debe ser probado bajo estrés mensualmente, y los sedimentos acumulados en el lecho marino deben ser dragados con precisión quirúrgica para evitar que bloqueen los mecanismos móviles de las barreras. El costo financiero total de mantener este sistema de defensa en perfecto estado de funcionamiento es sencillamente astronómico. Los Países Bajos destinan anualmente más de 1.200 millones de euros del presupuesto nacional únicamente para el mantenimiento preventivo y las pequeñas mejoras tecnológicas del Plan Delta. Sin embargo, si comparamos ese gasto recurrente con el valor económico total de lo que estas estructuras protegen de forma efectiva, la perspectiva cambia radicalmente. Protegen más de 2 billones de euros en infraestructuras críticas, industrias de alta tecnología y, lo más importante, la vida y el hogar de 17 millones de ciudadanos. Desde este punto de vista, la inversión en el Plan Delta es, probablemente, la más rentable y eficiente en la historia de las finanzas públicas mundiales.
Gracias a este despliegue de ingeniería colosal, el riesgo estadístico de una inundación catastrófica en las zonas más densamente pobladas de Holanda es de menos de una vez cada 10.000 años. Para que tengas una referencia comparativa, en ciudades modernas de Estados Unidos como Nueva Orleans, antes de que el huracán Katrina demostrara la vulnerabilidad del sistema, el estándar de protección aceptado era de tan solo una vez cada 100 años. Muchos de estos proyectos se quedaron en el papel, pero en el norte de Europa la lucha contra la naturaleza es una realidad diaria. Viajamos a Holanda para ver lo que muchos llaman la Gran Muralla China moderna, un sistema de diques tan masivo que es lo único que protege a un país entero de la fuerza del océano. Campana, activa la campanita para no perderte nuestros documentales diarios. Formar parte de esta comunidad es la mejor forma de descubrir cómo el ingenio humano no tiene límites. ¿Es posible rediseñar la faz de un continente entero utilizando únicamente hormigón, acero y la fuerza implacable de la gravedad? En la década de 1920, mientras el mundo intentaba desesperadamente recuperarse de las cenizas de la Gran Guerra, un arquitecto y visionario alemán llamado Hermann Sorgel presentó un plan tan audaz que rozaba los límites de la locura y la genialidad: secar el mar Mediterráneo para unir físicamente a Europa y África en un solo supercontinente. No se trataba de una fantasía literaria de ciencia ficción, sino de un proyecto de ingeniería civil extremadamente detallado que buscaba crear la mayor fuente de energía hidroeléctrica jamás concebida por el hombre y ganar cientos de miles de kilómetros cuadrados de tierra fértil para la humanidad. En este vídeo, vamos a analizar de forma exhaustiva Atlántropa, el megaproyecto que pretendía construir una presa de 35 kilómetros en el estrecho de Gibraltar y alterar para siempre el clima, la economía y la geografía de la Tierra. Si quieres descubrir cómo la humanidad estuvo a punto de ejecutar el plan de ingeniería más extremo y peligroso jamás imaginado, quédate hasta el final, porque esto es ingeniería colosal. Imagina por un momento un mundo donde el mar Mediterráneo no existe tal como lo conocemos hoy en nuestros mapas y libros de geografía. Visualiza un escenario donde España e Italia están conectadas por puentes terrestres inmensos a las costas del norte de África, donde el nivel del mar ha retrocedido cientos de kilómetros dejando al descubierto llanuras costeras vírgenes, y donde una barrera de hormigón colosal en Gibraltar genera electricidad suficiente para alimentar a 3 continentes de forma ininterrumpida. Este era el núcleo del sueño de Hermann Sorgel, un hombre que creía fervientemente que la tecnología y la ingeniería pesada podían resolver los conflictos territoriales y las crisis de recursos de la especie humana mediante la creación de espacio nuevo. Su propuesta, bautizada como Atlántropa, no era solo una obra de construcción civil, era un rediseño total del metabolismo del planeta. Sorgel argumentaba que Europa estaba atrapada en un callejón sin salida geopolítico y que la única forma de evitar futuras guerras mundiales era expandirse hacia el sur, pero no mediante la conquista militar sangrienta, sino mediante la desecación controlada del lecho marino. Esta es la crónica definitiva de un proyecto que, de haberse llevado a cabo, habría representado la mayor alteración del ecosistema terrestre provocada deliberadamente por el ser humano. Para entender la viabilidad técnica y científica de Atlántropa, primero debemos sumergirnos en la hidrología única del mar Mediterráneo. Geográficamente y climáticamente, el Mediterráneo es lo que los científicos denominan un mar deficitario o de evaporación negativa. Debido al clima predominantemente cálido y seco de la región, el agua del mar se evapora a un ritmo mucho más acelerado de lo que los grandes ríos europeos y africanos, como el Nilo, el Ródano, el Po o el Ebro, pueden llegar a reponer. De hecho, el nivel del Mediterráneo se mantiene estable y funcional hoy en día únicamente porque el océano Atlántico vierte de forma constante y masiva miles de toneladas de agua por segundo a través del estrecho de Gibraltar. Sorgel, tras años de estudio cartográfico y meteorológico, se dio cuenta de una realidad física impactante. Si se construía una presa en ese punto de entrada exacto, el Mediterráneo empezaría a evaporarse por sí solo y su nivel descendería de forma natural aproximadamente 1 metro por año. Su plan maestro consistía en bajar el nivel del mar de forma escalonada, 100 metros en la cuenca occidental y hasta 200 metros en la cuenca oriental, dividiendo ambas zonas con una segunda presa colosal situada entre las islas de Sicilia y Túnez. El corazón tecnológico de este megaproyecto era la presa de Gibraltar. Estamos hablando de una estructura de ingeniería civil de 35 kilómetros de longitud y más de 300 metros de altura en sus secciones más profundas. En términos de volumen de materiales y resistencia estructural, esto habría requerido una cantidad de hormigón y refuerzos de acero superior a la suma de todo lo construido por la humanidad hasta esa fecha. Sorgel no solo quería cerrar el paso del agua para ganar tierra, su objetivo principal era transformar esa barrera en una planta de energía perpetua.
Quería instalar miles de turbinas hidroeléctricas masivas en la base de la presa, aprovechando que el nivel del océano Atlántico se mantendría mucho más alto que el del Mediterráneo desecado. Esa caída de agua constante generaría, según sus cálculos, más de 50.000 megavatios de energía eléctrica pura. Para poner esto en una perspectiva moderna, es más de 2 veces la capacidad de generación de la presa de las Tres Gargantas en China, que actualmente es la planta de energía más grande del mundo. Atlantropa habría sido, literalmente, la batería del planeta, proporcionando energía barata, limpia e inagotable para industrializar todo el norte de África y modernizar por completo el sur de Europa. Antes de seguir profundizando en los cálculos estructurales y los desafíos mecánicos de este titán, suscríbete y activa la campanita si te apasionan estos desafíos tecnológicos masivos. En este canal analizamos cada día los proyectos que desafiaron las leyes de la física y la lógica, y tu interacción es fundamental para que podamos seguir trayendo estas investigaciones de ingeniería colosal. Recuerda que tu apoyo es lo que nos permite dedicar horas a investigar estos guiones detallados. La construcción de la presa de Gibraltar habría enfrentado desafíos de ingeniería de materiales y logística sin precedentes históricos. A una profundidad de 300 metros bajo el nivel del mar, la presión hidrostática que ejerce el agua es inmensa, capaz de aplastar estructuras de acero mal diseñadas como si fueran latas de refresco. Sorgel propuso un diseño de presa de gravedad, una estructura que utiliza su propio peso masivo para resistir el empuje lateral del océano. Sin embargo, el lecho marino del estrecho de Gibraltar es un entorno geológicamente complejo, caracterizado por corrientes profundas de alta velocidad y una actividad tectónica latente que habría puesto en riesgo constante la integridad de cualquier barrera de hormigón. Los ingenieros de la década de 1920 habrían tenido que diseñar sistemas de cimentación submarina mediante campanas de buceo gigantes y sistemas de vertido de hormigón bajo el agua que, en aquella época, apenas eran conceptos teóricos o rudimentarios. Además, la logística para transportar, fabricar y verter millones de toneladas de hormigón en mitad de un estrecho marítimo internacional habría requerido la creación de una flota entera de barcos de suministro especializados y la construcción de puertos artificiales de proporciones épicas en ambas orillas. Pero la ambición de Atlantropa no se detenía en Gibraltar, eso era solo el comienzo del rediseño continental. El plan maestro incluía una segunda gran presa situada entre Sicilia y la costa de Túnez. Esta barrera no solo serviría para controlar de forma independiente el nivel del agua en la cuenca oriental del Mediterráneo, sino que funcionaría como un puente terrestre permanente, una megaautopista y una vía ferroviaria de alta capacidad que conectaría de forma directa ciudades como Berlín, París y Roma con Ciudad del Cabo en el extremo sur de África. La idea central era crear una integración total de los dos continentes, lo que Sorgel denominaba la unión definitiva o el tercer continente. Al bajar el nivel del mar, Italia habría ganado una península mucho más ancha y extensa, el mar Adriático prácticamente habría desaparecido de los mapas para convertirse en una llanura fértil, y las Islas Baleares habrían quedado conectadas por tierra firme con la península ibérica. Sorgel calculaba que se ganarían más de 660.000 kilómetros cuadrados de tierra firme nueva, una extensión equivalente a toda la superficie de Francia, lista para ser convertida en la despensa agrícola del mundo mediante infraestructuras de riego masivas. Sin embargo, es en este punto donde la ingeniería teórica choca frontalmente con la cruda realidad climatológica y ecológica del planeta. Sorgel, en su optimismo tecnocrático radical, subestimó profundamente las consecuencias ambientales de secar un mar interior. El suelo que quedaría expuesto tras la retirada del Mediterráneo no es tierra fértil esperando ser arada, es un lecho marino cubierto por capas milenarias de sedimentos salinos y depósitos minerales tóxicos. Al quedar expuesto al aire y al sol, el viento habría levantado nubes de polvo salino masivas que habrían viajado miles de kilómetros, creando desiertos estériles en lugar de los vergeles agrícolas prometidos. Además, la salinidad del agua restante en las cuencas profundas habría aumentado de forma exponencial, alcanzando niveles que habrían exterminado prácticamente toda la vida marina, convirtiendo el Mediterráneo en una serie de mares muertos hipersalados similares al Mar Muerto en Jordania. El impacto en el clima global habría sido sencillamente catastrófico. El mar Mediterráneo actúa hoy como un regulador térmico vital para todo el continente europeo. Sin esa masa de agua, los inviernos en el sur de Europa habrían sido mucho más extremos y gélidos, mientras que los veranos en el norte de África habrían alcanzado temperaturas incompatibles con la vida humana tal como la conocemos. A pesar de estos riesgos evidentes y de las críticas de algunos científicos contemporáneos, el proyecto Atlantropa fue tomado muy en serio por la comunidad científica, arquitectónica y política durante más de 3 décadas. Sorgel no era un loco solitario,
Era un comunicador brillante que presentó sus planos, maquetas y cálculos en ferias mundiales, obteniendo el apoyo de arquitectos de renombre internacional que veían en el hormigón y la planificación centralizada la solución definitiva a los problemas de la pobreza, el desempleo y el hambre que asolaban Europa. Incluso tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Sorgel continuó defendiendo su visión con una tenacidad inquebrantable, argumentando que la energía nuclear, que empezaba a emerger, no era rival para la estabilidad y seguridad de la energía hidroeléctrica que proporcionaría Atlántropa. No fue hasta su trágica muerte en 1952, cuando fue atropellado por un coche mientras iba en bicicleta a dar una conferencia, que el proyecto cayó finalmente en el olvido, desplazado por una nueva realidad geopolítica marcada por la Guerra Fría y una mayor comprensión científica de la fragilidad de los ecosistemas planetarios. Atlántropa nos queda hoy como el testimonio máximo de una era de arrogancia tecnológica donde la humanidad creía que podía moldear la Tierra a su antojo, sin entender que la naturaleza siempre acaba reclamando, tarde o temprano, lo que es suyo por derecho propio. Es fascinante y aterrador a la vez analizar cómo los ingenieros de la época planeaban resolver los problemas logísticos derivados de este cambio geográfico. Si el Mediterráneo se secaba a 100 metros, los puertos históricos y vitales como Barcelona, Marsella, Génova, Atenas o Venecia quedarían situados a decenas de kilómetros de la nueva línea de costa, convertidos en pueblos de interior rodeados de salinas. Sorgel propuso una solución igual de megalómana: construir canales de acceso inmensos de cientos de kilómetros de largo y levantar puertos completamente nuevos en el borde de la nueva línea de costa, todos ellos conectados por una red de trenes de alta velocidad que circularían por los nuevos terrenos ganados al mar. La complejidad de esta red logística es casi inimaginable para la mente moderna. Habría que rediseñar cada carretera principal, cada vía ferroviaria, cada puerto comercial y cada infraestructura urbana de 3 continentes distintos. Era, en esencia, un reinicio total de la civilización mediterránea tal como se había desarrollado durante 5000 años de historia. Cada vez que estudiamos Atlántropa desde una perspectiva de ingeniería moderna, nos damos cuenta de que no era simplemente un plan de construcción civil, sino un intento deliberado de ingeniería social a escala global utilizando la geografía y la infraestructura como herramientas de control y unificación geopolítica. Además de las presas marítimas, el plan de Sorgel incluía megaproyectos en el corazón del continente africano. Propuso la creación de 2 mares interiores artificiales masivos, el Mar del Congo y el Mar del Chad. Mediante la construcción de presas en el río Congo, pretendía inundar cuencas enteras para crear depósitos de agua dulce que, según su teoría, suavizarían el clima del desierto del Sáhara y permitirían la agricultura a gran escala en el centro de África. Este nivel de alteración hidrológica habría desplazado a millones de personas y destruido ecosistemas selváticos únicos, demostrando que la visión de Atlántropa era profundamente eurocéntrica y tecnocrática, ignorando por completo la soberanía y la realidad de los pueblos africanos. Para Sorgel, el mundo era un tablero de dibujo donde las líneas de agua y tierra podían moverse según la conveniencia de la eficiencia energética y el crecimiento económico de Europa. Hoy en día, el legado de Atlántropa sirve como una advertencia fundamental sobre la hibris o el exceso de confianza de la ingeniería humana. Aunque desde un punto de vista puramente mecánico y de construcción de presas el proyecto resulta fascinante y plantea retos teóricos que aún hoy se estudian en las facultades de ingeniería, el plan ignoraba por completo la complejidad sistémica de los procesos biológicos, climáticos y sociales. No obstante, algunas de sus ideas sobre la generación de energía limpia a gran escala y la interconexión física entre continentes siguen vigentes en proyectos modernos de puentes y túneles que se proyectan para el estrecho de Gibraltar. La historia de Atlántropa nos enseña una lección vital para el siglo XXI. La ingeniería colosal y los grandes proyectos de infraestructura deben ir siempre de la mano de una responsabilidad ecológica profunda y una comprensión de que cualquier acción sobre el medio ambiente tiene una reacción igual de poderosa y a menudo impredecible. El sueño de Hermann Sorgel de un supercontinente unido bajo el poder del hormigón sigue vivo únicamente en los mapas de lo que pudo haber sido, recordándonos que el límite de nuestras construcciones es, en última instancia, el límite de nuestra propia comprensión del delicado equilibrio del mundo natural. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones de ingeniería histórica. El mundo está lleno de proyectos que desafiaron lo imposible, y aquí en Ingeniería Colosal los analizamos todos con un nivel de detalle que no encontrarás en ningún otro lugar. Recuerda que la construcción del conocimiento y el análisis de los grandes errores del pasado es lo que nos permite construir un futuro mejor. Cada día publicamos nuevos análisis de infraestructuras masivas que cambiaron o pudieron cambiar el curso de la humanidad. No olvides dejar en los comentarios qué piensas de Atlántropa.
¿Crees que con la tecnología actual de materiales y simulación climática habría sido posible ejecutarlo con éxito, o crees que habría sido el mayor desastre natural provocado por el hombre en la historia de la Tierra? Tu opinión nos interesa mucho para debatir sobre estos temas de ingeniería extrema. Soy tu guía en este viaje fascinante por las megaconstrucciones, y nos vemos en el próximo gran desafío de ingeniería colosal. Gracias por quedarte hasta el final y apoyar este proyecto educativo. 3 épocas distintas y 3 desafíos que parecían imposibles. ¿Cuál de estos proyectos te ha impresionado más por su visión técnica? Déjamelo en los comentarios, siempre os leo. Suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recordad que subimos contenido nuevo cada día para los amantes de las grandes estructuras. Vuestro apoyo hace que todo este trabajo valga la pena. Nos vemos en el próximo vídeo.